Hoy les presentaré. O mejor dicho, les diré la historia de Derrake. Durante el verano de 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos que implican una extraña criatura similar a la humana provocó breve interés de los medios locales antes de la promulgación de un apagón aparente. Poca o ninguna información fue dejado intacto, como la mayoría de las cuentas en línea y escritos de la criatura fueron destruidas misteriosamente. Se centraron principalmente en el estado de Nueva York rural y una vez que se encuentra en Idaho, autoproclamado testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones iban desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar, a un sentido casi infantil de la alegría y la curiosidad. Mientras que sus versiones publicadas ya no están en el registro, los recuerdos se mantuvo poderoso. Varias de las partes involucradas comenzaron a buscar respuestas de ese año. A principios de 2006, la colaboración había acumulado casi 2 docenas de documentos que datan entre el siglo XII y hoy en día, en 4 continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticos. He estado en contacto con un miembro de este grupo y era capaz de conseguir algunos extractos de su próximo libro. A Suicide Note 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie que no sea él. Por una vez me desperté y sentí su presencia. Y una vez me desperté y vio a su fiel. Una vez más, me desperté y oído su voz, y miró a los ojos. No puedo dormir sin temor a lo que pudiera próxima despierta a la experiencia. No puedo despertar jamás. Adiós. Se encuentra en la misma caja de madera. Había 2 sobres vacíos dirigirse a William y Rose, y una carta personal suelto con ningún sobre. Querida Linie, yo he rogado por ti. Habló de su nombre. Una entrada de diario traducido del español. 1880. Tengo experiencia en el terror más grande. He experimentado el terror más grande. He experimentado el terror más grande. Veo sus ojos cuando cierro la mía. Ellos son huecos. Negro. Me vieron y me perforaron. Su mano mojada. Lo haré no dormir. Su voz texto ininteligible. Un diario de marinero 1691. Vino a mí en mi sueño. Desde el pie de la cama sentí una sensación. Tomó todo. Hay que volver a Inglaterra. No volveremos aquí de nuevo a petición del rastrillo. De un testigo 2006. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje de Niagara Falls con mi familia para el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados. Después de un largo día de conducir, así que mi marido y yo poner a los niños directamente a la cama y lo llamó una noche. A las 4 am, me desperté pensando que mi marido se había levantado para ir al baño. Usé el momento para robar a las sábanas, solo para despertarle en el proceso. Me disculpé y le dije que a pesar de que se levantó de la cama. Cuando se volvió hacia mí, se quedó sin aliento y tiró de sus pies desde el extremo de la cama tan rápido su rodilla casi me tiró de la cama. Entonces me agarró y no dijo nada. Después de ajustar a la oscuridad durante medio segundo, pude ver lo que causó la extraña reacción. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición del cuerpo era molesto y poco natural, como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así. Por alguna razón, no estaba asustado al instante por ella, pero más preocupado en cuanto a su condición. En este punto, estaba un poco bajo el supuesto de que se suponía que ayudarlo. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla, escondido en posición fetal, de vez en cuando mirando a mí antes de regresar a la criatura. En una ráfaga de movimiento, la criatura revueltos por el lado de la cama, y luego se arrastró rápidamente en una especie de movimiento agitando la derecha a lo largo de la cama hasta que fue menos de 30 centímetros de la cara de mi marido. La criatura estaba completamente en silencio durante unos 30 segundos o probablemente más cercano a 5, simplemente parecía un tiempo solo mirar a mi marido. La criatura entonces colocó su mano en la rodilla y corrió al pasillo, que conduce a Rooms.i de los niños, gritó y corrió hacia la Light Switch, la planificación para detenerlo antes de que daño a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 pies de distancia. Se dio la vuelta y miró directamente a mí, cubierto de sangre. Me da la vuelta el interruptor en la pared y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi marido y yo corrió para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herido y solo habló una vez más en su corta vida.
Ella dijo: él es el rastrillo. Mi marido condujo su coche en un lago de la noche, mientras que por tierra nuestra hija al hospital. No sobrevivieron. Al ser una ciudad pequeña, Noticias tiene alrededor con bastante rapidez. La policía era útil en un primer momento, y el periódico local tomó mucho interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicado y las noticias de la televisión local nunca siguió tampoco. Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa, empecé a buscar respuestas a mí mismo. Finalmente he localizado un hombre en la ciudad de al lado que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Él sabía de otras 2 personas en Nueva York, que habían visto a la criatura que ahora se conoce como el rastrillo. Tomó los 4 de nosotros unos 2 años sólidos de la caza en internet y escribir cartas para llegar a una pequeña colección de lo que creemos que es cuentas del rastrillo. Ninguno de ellos dio ningún detalle, la historia o seguimiento. Una revista tenía una entrada que implica a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca lo volvió a mencionar. Cuaderno de bitácora: nada del encuentro, explicó, y solo dijo que se les dijo que salir por el rastrillo. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura era una de una serie de visitas con la misma persona. Varias personas mencionaron también que le hablaran, incluido mi hija. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo había visitado cualquiera de nosotros antes de nuestro último encuentro. He creado un grabador digital cerca de mi cama y lo dejó funcionando toda la noche, cada noche, durante 2 semanas. Me gustaría escanear tediosamente a través de los sonidos de mí dando vueltas en mi cama cada día cuando me desperté. Hacia el final de la segunda semana, yo estaba bastante acostumbrado al sonido ocasional de sueño mientras imágenes borrosas por la grabación a 8 veces la velocidad normal. Esto todavía tardó casi 1 hora todos los días. En el primer día de la tercera semana, me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz aguda. Era el rastrillo. No puedo escuchar lo suficiente como para siquiera empezar a transcribir. No he dejado que nadie escuche a ella todavía. Todo lo que sé es que yo he oído antes, y ahora creen que habló cuando estaba sentado frente a mi marido. No recuerdo haber escuchado algo en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me hacen muy molesto. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Yo sé, y temo que una noche me despertaré a verlo mirándome.